¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Pues me alegro, es lo importante, que estemos todos bien. Hoy os traigo un vídeo bastante interesante, dadas las últimas noticias, ya que, como sabéis, la serie 5000 de Nvidia parece que se está retrasando, ¿no? Estas nuevas gráficas, esta nueva generación, parece que va a salir más tarde e incluso dicen que para 2025, pero no saben incluso para cuándo. Igual luego nos dan la sorpresa y salen en 2 meses o en 3 meses, pero los últimos rumores es que se van a retrasar finales de 2024, pero muy posible durante 2025 sea cuando salgan. Y claro, muchos de vosotros y mucha gente se quiere montar un PC y sigue pensando ¿qué gráfica me compro? Pues para todos los que estáis pensando en montaros un PC y no sabéis qué gráfica comprar, hoy os traigo una que puede ser bastante interesante y además vamos a disipar algunas dudas, porque es de la marca PNI. Es una marca que quizás no es muy conocida, al menos aquí en España no es muy conocida. Yo de hecho es la primera vez que tengo una PNI y pues un poquito viendo por foros, viendo opiniones, es como que la gente no llega a confiar porque no saben si están bien hechas o no. Así que en este vídeo sobre todo te voy a enseñar cómo es la construcción, qué tal está hecha, ya sabéis. Un vídeo muy detallado sobre todo a nivel físico de cómo está hecho esta tarjeta gráfica y si realmente llega a esos mínimos para gastar de esos 900.000 euros que pueden costar. Y el modelo de PNI que vamos a ver hoy es el 40 Ti Super, una gráfica que creo que es muy interesante porque mucha gente se la plantea para empezar a jugar en 4K y no llegar a gastarte tanto como una 4080, pero realmente ¿merece la pena o no merece la pena? Y empezamos como siempre con un rápido unboxing y podemos ver que tenemos una caja pues típica, estándar. En el interior podemos ver que la gráfica va muy bien protegida y alguna de las cosas que encontramos es un soporte para la gráfica, ya sabéis, para ponerlo y que la gráfica cuando la ponemos sobre todo en horizontal que no sufra y se acabe doblando con el peso, que esto puede luego llegar a generar problemas en las memorias y genera grandes problemas sobre todo a la larga. Y lo primero que me llamó la atención cuando vi la gráfica es lo grande que es, ya que estamos hablando de unos 333 por 134 por 64 milímetros aproximadamente, y es una gráfica muy grande. De hecho tengo aquí una 4070 para que veáis la Founder y fijaros la diferencia de tamaño, o sea, es una salvajada de gráfica, pero eso también puede ser porque tenga un buen disipador, tenga una buena refrigeración. Como podemos ver, tenemos 3 ventiladores de 98 milímetros y esto hará que se supone que vaya a refrigerar pues mejor porque tenemos más disipación, pero sí que hay que tener en cuenta todo esto por si no nos cabe en la caja. Y vamos a empezar a ver un poquito lo que es la calidad de materiales y diseño, ¿no? En la parte frontal, como os digo, tenemos estos 3 ventiladores y tenemos también esta X que hay aquí, que es RGB, y a mí lo que más me llamó la atención fue lo bien hecha que está, y lo digo porque he visto muchas gráficas y me llamó realmente la atención algunos detalles. Por ejemplo, el backplate trasero me parece que está muy bien hecho. Ya sabéis que estos backplate ayudan a la disipación de la gráfica, pero además ayuda a su rigidez, hace que la gráfica pues esté bien rígida y pues intentar que no se doblen, aunque al final se acaban doblando. Pero esto ayuda bastante y me gustó, pues como podéis ver, esta parte de aquí que viene abierta. Yo creo que esto hará también que esta parte ventile un poquito mejor, a mí me gusta, y luego esta parte que sí que tiene contacto directamente con lo que es el circuito, lo que es la gráfica en sí. Esto sí que tiene el backplate completo. Luego tiene algún detalle también que me ha gustado y es que ocupa 3 ranuras y esto hará que cuando la tengamos en horizontal pues se note un poquito más rígida y se doble menos. Normalmente ocupan 2 ranuras y esta ocupa 3. Sí que tiene algo negativo y es que si lo ponemos en vertical, si queremos poner nuestra gráfica en vertical con un soporte, hay que tener cuidado con la caja que tengamos, que sea compatible, porque casi todas las cajas la compatibilidad en vertical es de 2 ranuras. Así que esto tenerlo en cuenta si la vais a querer poner así en vertical. Ojo con que sea compatible con vuestra caja. Luego, ya que estamos en esta zona, tengo una sensación muy buena de que está muy bien acabada esta chapa que tenemos aquí, es muy rígida, muy fuerte y podemos ver las conexiones. Tenemos un HDMI y 3 DisplayPort, aquí los tenemos. Pero en cuanto a acabados y cómo está hecha la gráfica, me parece que está muy bien y me ha sorprendido porque sí que he tenido gráficas de estas que son de lo más barato posible y notas que bueno, el acabado es lo justo, pero en este caso esta gráfica sí que me ha dado una sensación muy buena en cuanto a acabados. Fijaros también por aquí, yo ya había tenido algún producto de PNI de muy buena calidad, pero he de decir que aquí en cuanto a esta gráfica pues me parece que cumplen
por encima de lo que yo me esperaba, porque de hecho aquí en el mercado español es un poquito más barata que el resto. Entonces, entre que no se conoce la marca y que es un poco más barata, puede dar desconfianza, pero ya os digo que al menos en cuanto a cómo está construida y los materiales de construcción, se le nota una gráfica de primerísimo nivel. No le veo la pega por ningún sitio. He realizado algunas pruebas, sobre todo por el tema de la memoria. Estamos hablando de que esta 4070 Super que tengo aquí tiene 12 GB de memoria y esta tiene 16, a ser la TI tiene 16 GB, pero realmente se nota cuando juegas. Pues fijaros, os pongo algunas pruebas y por ejemplo en el Assassin's cuando ponemos en 1080 casi no notamos nada. Esta 4070 Ti Super no tiene sentido comprarla para jugar a 1080, van sobradísimas y yo creo que te puedes comprar algo mucho más barato para jugar a 1080. Así que vamos a lo importante que es para jugar sobre todo en 4K, porque al final si te compras esto es para tener una gráfica de futuro y es fácil que acabes con un monitor 4K si no lo tienes ya. Entonces vamos a ver ahí qué tal rinde y podemos ver que, por ejemplo, en Assassin's tenemos la 4070 Super a unos 82 FPS y sin embargo esta TI te está rindiendo a 115 FPS y ahí ya vamos notando una diferencia importante, sobre todo si tenemos un monitor pues que es capaz de tener más de 60 Hz y nos vamos ya a los 144 o 240 Hz, aunque es verdad que son monitores en 4K ya bastante caros, pero podemos decir que estamos aprovechando el tener una gráfica ya con una inversión alta, pero que podemos jugar en condiciones en 4K. Ahora, si pasamos al Forza Horizon 5, vemos que la 4070 Super está a unos 49 FPS, ya no llegamos a los 60 FPS, que sería como lo mínimo, ¿no? Jugar a 4K a 60, con todo a tope, por supuesto, todos los gráficos al máximo y sin ayudas. Y luego tenemos esta TI que llega ya a los 80 FPS, así que podemos decir que podemos jugar en 4K y superar esos 60 FPS, que es como lo mínimo, ¿no?, para jugar en condiciones. Ahora bien, vamos a algo que realmente exija, que es el Cyberpunk. Si vamos a Cyberpunk, algo súper interesante es que cuando ponemos la gráfica, la 4070 Super, sin ninguna ayuda, llegamos a consumir 11,4 GB de memoria de los 12. De hecho, alguna vez se me ha cerrado el juego dándome un error de memoria. Esto es algo bastante interesante. Y por otro lado, la 4070 Ti se llegaba a consumir 13,9 GB. O sea, llega a llenar casi esos 16, o sea, se queda en 14, pero podemos ver que realmente los utiliza y sabemos que hay juegos que llegan a utilizar esos 14 e incluso más. Así que aquí podemos ver una diferencia importante, sobre todo para jugar en 4K. Por supuesto, cuando activamos el DLSS, pues se nota que las dos gráficas tiran mucho mejor, pero aún así la 4070 Super se queda en unos 53 FPS, así que no llegamos a los 60 FPS con todos los gráficos a tope y en 4K. Es verdad que se puede jugar perfectamente, está bien, pero no llegas a los 60 y ya tienes 9,5 GB de memoria utilizados. Y por otro lado tenemos la 4070 Ti, que ya la vemos que va un poquito más sobrada, tiene 75 FPS, 10,4 GB usados, así que utiliza más memoria y aún así le queda hasta los 16. Así que aquí notamos bastante diferencia de poder jugar a un 4K más de 60 FPS. No, en el Forza Horizon 5 y en el Cyberpunk notamos que en estos dos juegos, pues con la 4070 Super te quedas corto para jugar en 4K a 60 y sobre todo destacar el tema de la memoria, porque es verdad que quizás podamos decir, bueno, jugamos a 4K a 40 FPS, a 50, pero si se llena la memoria ya sí que tenemos un problema y realmente se baja mucho el rendimiento. De hecho puede llegar a dar un error directamente o que el juego no llegue a funcionar si no tenemos la memoria suficiente. Así que yo creo que es importante meditar si vas a jugar en 4K, es lo que quieres hacer. Empezar a pensar en esta 4070 Ti Super es algo bastante interesante. Por otro lado, una gráfica muy fresca. En todas las pruebas está como unos 10 grados más fresca que la 4070 Super y en todas se nota que es una gráfica muy fresca, y eso que aquí tengo mucho calor. Estoy en un sitio con muchísimo calor, la gráfica está sufriendo porque está en un entorno con muchísimo calor y como podéis ver en las pruebas siempre va como unos 10 grados por debajo de la 4070 Super. Y es algo bastante importante si luego queremos jugar con frecuencias y a la larga pues la vida útil de una gráfica, si tiene 10 grados menos que otra, pues tener menos temperatura siempre es bueno
a la larga para que un aparato electrónico dure más tiempo. Ahora bien, ¿qué es más interesante? ¿Comprarse una 4070 Ti Super o una 4080? Es verdad que la diferencia de precios a veces no es tanta y yo creo que ahí está un poco según esté tu economía. Para mí la 4070 Ti Super es como la primera opción para poder jugar a 4K a 60 FPS en condiciones, pero si tienes un poquito más de dinero, pues vete a por la 4080, que vas a ir más sobrado, que al final es prácticamente lo mismo que una 4070 Ti Super, pero por decirlo así, desbloqueada con todo. Pero es verdad que si tienes un poquito más de dinero y tienes alguna oferta que pilles en algún momento y no sea mucho más dinero que la 4070 Ti Super, pues vete a por la 4080. Ahora bien, si tienes el dinero justo, no te quieres gastar nada más que lo justo para poder jugar en 4K, esta 40 Ti Super creo que es la mejor opción para jugar en 4K y lo más barato posible. Pero como os digo, vas a ir simplemente a jugar bien, cómodo, pero sin volverte loco, ¿no? Así que en conclusión puedo decir que esta marca de PNI me ha sorprendido en cuanto a ensamblaje y calidad de materiales, cómo está acabada la gráfica, de verdad de primerísimo nivel, no le he visto ningún pero y de hecho me ha sorprendido en algunos detalles. Y por otro lado, si estás pensando en jugar en 4K a 60 FPS, creo que es la primera opción más barata que hay, esta 40 Ti Super, pero si tienes un poquito más de dinero, quizás te puedes ir a por una PNI también, pero una 4080 Super sería, yo creo que lo ideal si pillas una buena oferta. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, un fuerte abrazo y hasta el próximo, hasta luego, adiós.